Hola, hoy vamos a hablar de el tema de costos de producción, que es un tema fundamental en la economía de las producciones animales. El contenido va a incluir todas estas partes, la definición del costo, que es importante porque la definición del costo en economía es diferente que la definición del costo en contabilidad. Tenemos que tratar el tema de la importancia que tiene la eficiencia en el uso de los recursos para los costos, porque si no tomamos en cuenta la eficiencia, el costo puede ser muy diferente. De modo que platicaremos de ese tema. También vamos a hablar de cómo se clasifican los costos, y eso depende de varios criterios, uno de los cuales es la visibilidad, otro de ellos es el plazo, otro es el espectro, es decir, si vamos a tomar en cuenta toda la empresa en su conjunto o vamos a hablar solo de el costo de una unidad de producción, de 1 litro de leche, de un kilo de carne, etc. Por último, vamos a hablar de un tema importante que es la estructura de costos, que es la única herramienta que nos permite comparar costos en el tiempo, y otro tema fundamental que es lo que conocemos con el nombre de centros de costo, que se aplica a todos los productos intermedios que generan las empresas, y lo vamos a ver con calma. Por último, veremos qué aplicaciones tiene todo esto para el sector agropecuario en su conjunto. En economía, el costo se define como el valor de los productos alternativos que podrían haber producido esos recursos. Es decir, si por ejemplo yo compro sorgo para fabricar alimento balanceado, yo tendré que pagar por ese sorgo lo que pagan los que lo utilizan para dárselo de comer a las gallinas o a las vacas lecheras o a cualquier otro uso. Por eso se llama el costo alternativo, porque habla de las alternativas de uso de los recursos. Y también se conoce como costo de oportunidad, porque también se refiere a las otras oportunidades de uso de ese recurso. Costos para cada nivel de producción dependen de, uno, precio que la firma paga por los factores, es decir, si compra alimento balanceado o si compra forraje o mano de obra o electricidad, etc. ¿Cuánto paga por esos recursos? La otra es la eficiencia con que la firma utiliza esos recursos, que también los conocemos como factores de la producción. En el tema de la eficiencia, la importancia que tiene para los costos lo vamos a hacer con un ejemplo, pero empecemos por distinguir la eficiencia técnica de la eficiencia económica, que son dos cosas diferentes. Veamos una comparación de un motor de combustión interna con un motor de vapor. Si el motor de combustión interna consume una unidad de combustible para desplazar un vehículo por una distancia de 1 metro, y el motor de vapor consume 5 unidades de combustible para desplazar un vehículo por esa misma distancia de 1 metro, lo que podemos concluir es que técnicamente el motor de combustión interna es más eficiente. Aquí estamos hablando de la eficiencia técnica. Sin embargo, si el combustible que utiliza el motor de combustión interna vale 20 pesos y el combustible que utiliza el motor de vapor vale 5, entonces el costo del motor de combustión interna es de 20 y el costo de desplazar un vehículo durante 1 metro en el motor de vapor es de solo 10, es decir, la mitad que el costo del motor de combustión interna. Esto es a lo que llamamos eficiencia económica, y desde luego la decisión de si usar un motor o el otro se tiene que tomar con el criterio de la eficiencia económica. Por eso la importancia de distinguir entre ambas. Es cierto que la eficiencia técnica generalmente también es más económica, pero no siempre, eso no lo podemos dar por sentado. Por lo cual, para la toma de decisiones correcta, siempre debemos obtener la eficiencia económica y con esa tomar la decisión. Otro ejemplo es dos empresas. Comparemos dos empresas del sector agropecuario. Una empresa A que tiene 100 vacas y gasta 10,000
10,000 pesos, y otra empresa ve que también tiene 100 vacas y gasta los mismos 10,000 pesos. Es decir, tenemos dos empresas que son iguales. Sin embargo, cuando pasamos a ver cuántos litros producen esas empresas con esos recursos, vemos que la empresa A produce 10,000 litros y por lo tanto su costo es de 1 peso por litro, mientras que la empresa B solo produce 5,000 litros y su costo de producción es de 2 pesos. Entonces, de nuevo, claramente vemos que las decisiones que toman las empresas deben de tomarse en base a la eficiencia económica y no a la eficiencia técnica. Muy bien, vamos a hablar ahora de las clasificaciones de los costos. Los criterios con los que clasificamos los costos pueden ser de diferente tipo. Uno de ellos es la visibilidad. Ese criterio nos permite clasificar los costos como explícitos. Los costos explícitos son aquellos que se utilizan para la compra de los recursos. Bien conocemos con el nombre de factores de la producción. Son los recursos externos que compramos, como la mano de obra o el alimento balanceado, etc. El criterio de visibilidad es porque en este caso, para los costos explícitos, existe una evidencia física. Hay una factura o no hay factura, pero el bien ahí se encuentra, una vaca ahí está, o una mesa, o una máquina, una bomba, etc. Los costos implícitos son costos que no se ven. No existe una factura, es decir, que tenemos que indagar o tenemos que analizar dónde están esos costos. Y la importancia de identificar los costos implícitos es porque si no los identificamos, vamos a pensar que tenemos unas utilidades que realmente no existen. Y como las utilidades se pueden gastar, si gastamos unas utilidades ficticias, después no vamos a tener dinero para reemplazar una vaca o para otros ejemplos. El ejemplo más obvio de los costos implícitos es la alfalfa, que se produce en un establo lechero para darlo de comer a las vacas, a sus mismas vacas. Ese producto se genera en la empresa, se eroga para su producción, diferentes conceptos, pero eso no llega al mercado. Ese producto, la alfalfa, no se vende. Se lo damos de comer a las vacas. Eso es lo que se conoce con el nombre de productos intermedios. Y la importancia de cuantificar su costo por separado del resto de la empresa es porque eso nos permite comparar el costo de producción interno con lo que ese bien, esa alfalfa, cuesta en el mercado. Si mi costo de producción interno es mayor que el precio de mercado, entonces yo tendría que dejar de producir esa alfalfa en la empresa y mejor lo compro en el mercado, voy a ganar más dinero. Otro ejemplo sería el salario de un dueño de una empresa que trabaja como gerente, pero no aparece en la nómina. Entonces, si yo no lo veo en la nómina, pues frecuentemente se me olvida computarlo como un costo. Entonces ese sería un error, porque entonces voy a de nuevo pensar que tengo unas utilidades que realmente no tengo. ¿Cómo identificamos ese costo? Pensando que el trabajo que hace el dueño de la empresa como gerente lo puede hacer el mismo trabajo en una empresa similar trabajando como gerente y cuánto le pagarían. Muy bien. El otro criterio, este es el de la visibilidad, el otro criterio es del plazo. Normalmente el plazo que se utiliza para analizar los costos es un plazo de 1 año, pues fundamentalmente porque incluso Hacienda nos obliga a presentarlo con ese plazo. Entonces, el criterio del plazo me permite clasificar los costos en fijos y en variables. Los costos fijos son aquellos que en el plazo que estamos analizando no varían, son fijos. Y los costos que en ese plazo sí varían, los clasificamos como costos variables. La mayoría de costos en una empresa son variables y los costos fijos son en
Un ejemplo de un establo sería pues la construcción del establo, la compra de las vacas, la maquinaria y equipo que utilizamos, etc. Vamos a ver una tabla en la que aparecen unos números de los costos fijos y variables dependiendo de la cantidad de producción. En la primera columna tenemos las cantidades producidas desde 1 hasta 20. En la segunda columna vemos los costos fijos totales, que son, como podemos ver a lo largo de toda la columna, son siempre la misma cantidad, son fijos. En cambio, la tercera columna habla de los costos variables y esos siempre aumentan con el volumen de producción. Entre más producimos, más costo variable. Sin embargo, la forma en la que crecen esos costos es diferente al principio que a lo largo de la producción. Entre más producimos, el aumento del costo va cambiando. La cantidad en la que el costo aumenta va siendo diferente. En la cuarta columna tenemos la suma, el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. 100 más 40 son 140. Aquí hay un concepto que no es propiamente de costo, el del ingreso, que nos va a permitir ubicar un concepto de interés, porque nos permite relacionar la cantidad de volumen de producción que tenemos que generar para lo que se conoce como el punto de equilibrio. Lo vamos a ver a continuación en la gráfica, pero el punto de equilibrio es un volumen de producción y una cantidad de dinero que se iguala con los ingresos con los costos, es decir, un volumen de producción en el que salimos a mano. Aquí vemos entonces las gráficas que salen de ese cuadro. En la línea azul tenemos los costos fijos, como vimos en el cuadro es un valor de 100 pesos y ese no cambia a lo largo de todo el volumen de producción. Produzca poco, produzca menos o no produzca nada, siempre vamos a tener un costo de 100 pesos. Por eso es una línea horizontal paralela al eje horizontal. En cambio, la curva del costo variable es una curva que sale de cero. La curva al principio es cóncava porque hay rendimientos crecientes, quiere decir que el costo va aumentando cada vez menos y llega un momento que la curva se pasa de cóncava a convexa porque empieza a haber rendimientos decrecientes y entonces la pendiente de la curva aumenta. La tercera curva, que es la blanca, es la suma de la primera y la segunda, la suma de la azul con la roja y por tanto es una paralela a la curva del costo variable, porque si a cada volumen de producción le sumamos 100, pues el resultado va a ser exactamente una paralela a la curva del costo variable. Es decir, la curva del costo total depende de la curva del costo variable y no de la curva del costo fijo. En esta gráfica hemos incluido entonces la curva del ingreso total, porque esa nos permite identificar el volumen de producción en el que recuperamos todos los costos, es decir, salimos a mano. Ni ganamos ni perdemos. Si trazamos del punto de equilibrio hacia abajo una línea recta perpendicular al eje, vamos a ubicar qué volumen de producción tenemos que generar para lograr salir a mano. Desde luego, en este ejemplo, el volumen de producción al que logramos el punto de equilibrio es algo así como 8 unidades de producción, lo cual es relativamente poco, puesto que a partir de ese punto los ingresos están por encima de los costos. Y entonces ahí empieza a haber, a la derecha del punto de equilibrio, empieza a haber utilidades. Y la máxima utilidad será cuando la diferencia entre el ingreso y el costo sea más grande. El otro criterio con el que podemos clasificar los costos es el espectro. El espectro se refiere, como dije antes, a ver si se considera toda la empresa en su conjunto, es decir, vamos a estar hablando de millones de pesos, o si nos estamos refiriendo solo a un litro de leche, a una unidad de producto, o a un kilo de carne, un kilo de huevo. Cuando tomamos en cuenta toda la empresa, entonces hablamos de costos totales. Y si de un litro de leche o de un kilo de carne, entonces hablamos de costos unitarios o de costos promedio o de costos medios. Cualquiera de las tres, unitarios, promedio y medios, son sinónimos.
Entonces, en la primera columna, los costos medios, tenemos el volumen de producción, desde 1 hasta 20, igual que antes. En la segunda columna tenemos el costo fijo medio, es decir, los 100 pesos divididos entre 1 da 100, pero divididos entre 2 da 50 y entre 3 da 33. Eso es un resultado bien importante porque lo que podemos ver ahí es que entre más aumenta el volumen de producción, más bajan los costos medios totales. El costo total por unidad de producción tiene una caída drástica de 100 a 50 y luego a 33, etc. Y se va acercando al eje, aunque nunca lo llega a tocar. El costo variable medio, si analizamos la columna, lo que podemos ver es que primero disminuye, llega a un mínimo y luego empieza a subir. Es decir, tiene una forma de U. Costo medio, que es el resultado de la suma del fijo más el variable, también tiene una forma de U. Y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. El primero es el costo fijo, que es la línea azul, que vemos que disminuye muy rápidamente al principio, de 1 a 2 y de 2 a 3, y luego va disminuyendo siempre, pero cada vez en menor proporción, y se va acercando al eje horizontal. La línea del costo variable es la roja, que tiene una forma de U, y la línea del costo medio también tiene una forma de U, pero menos pronunciada que la del costo variable. Por último, tenemos la línea del costo marginal, que está por debajo de las otras dos, de hecho, de las otras tres al principio, y luego en el punto en el que la curva de costos variables está en su punto más bajo, se hace igual a ella, es decir, la cruza, y también la cruza a la del costo medio, el costo total por unidad, en su punto más bajo. Eso es interesante porque nos va a permitir identificar con un solo dato de cualquier volumen de producción, nos va a permitir identificar si estamos en un volumen de producción en donde los costos van disminuyendo, o si estamos en un volumen de producción en el que el costo es mínimo, o si el volumen de producción en el que nos encontramos el costo medio está ya creciendo. El plazo, que empezamos por ver el corto plazo para identificar los costos fijos de los costos variables, también tiene un largo plazo. Largo plazo es un concepto que nos permite identificar cosas que en el corto plazo no podemos ver. Vamos a pensar en un ejemplo. Podemos tomar una pasteurizadora. Pensemos en la pasteurizadora Lala. Esa empresa inició finales de los años 50 del siglo pasado y tuvo una primera compra de una pasteurizadora pequeña, porque su volumen de ventas era también pequeño. Entonces esa la vamos a llamar su curva de costos medios. Es una curva de costos medios de corto plazo y la vamos a bautizar con el nombre de 1. Sin embargo, con el tiempo, la curva, es decir, la empresa empezó a vender una mayor cantidad de leche, tanto por la producción de sus socios como la que compra en la zona donde trabaja, y entonces ya esa pasteurizadora chica ya no le sirve, entonces tiene que cambiar a una pasteurizadora más grande, y esa la representamos con esa segunda curva de costos medios de corto plazo, a la que bautizamos como número 2. ¿En qué momento conviene que la empresa cambie de la chica a la mediana? Pues en el punto en el que se cruzan. ¿Por qué? Porque si seguimos con la curva de costos medios de corto plazo, número 1, la chica, el costo sigue aumentando de manera muy importante. En cambio, si se pasa a la planta mediana, el costo sigue disminuyendo. Sin embargo, con el tiempo vemos que esa segunda planta pasteurizadora ya no le alcanza para procesar todo el volumen de producción que genera. Entonces va a tener que cambiar a una tercera curva de costos medios de corto plazo que bautizamos como la número 3. Entonces, el momento o el volumen de producción en el que va a tener que cambiarse de la mediana a la grande es de nuevo el
volumen de producción en el que se cruzan las dos líneas, porque de nuevo, si seguimos con la planta mediana, los costos siguen en aumento, y si se cambia a la planta grande, los costos siguen disminuyendo. Esto nos permite ver que tenemos también en el muy largo plazo, hay una línea roja que también tiene una forma de U y que nos permite identificar un concepto muy importante. Y es un concepto que conocemos con el nombre de las economías de escala. En este nombre hay dos palabras: economías, que es sinónimo de disminución de costos, ahorro de costos, economías, porque entre mayores el volumen, menor es el costo. Y el otro término es escala, que es un sinónimo de tamaño de la planta. Economías de escala quiere decir que conforme aumenta el tamaño de la empresa, el tamaño de la planta, tenemos una disminución de costos. Si pongo una línea de muy largo plazo con las curvas de costos medios de corto plazo de blanco y la línea de costos medios de muy largo plazo, que es la roja, vemos que hay toda una parte que conforme el volumen de producción aumenta, el costo medio va disminuyendo. Eso sucede hasta un punto que llamamos planta de escala óptima, que es el tamaño de planta en el que coincide su costo medio de corto plazo más bajo con el costo medio de muy largo plazo también más bajo. Lo que vemos es que en la primera parte de la parte de la izquierda de la curva de costos medios de largo plazo, la roja, vemos que el costo va disminuyendo. Y entonces a eso le llamamos economías de escala. Luego ubicamos la planta de escala óptima y a partir de ahí hay lo que conocemos como deseconomías de escala. Las economías de escala se deben a dos factores importantes. Uno es la posibilidad de especializar el trabajo. Entre mayor volumen de producción, tenemos más posibilidades de especializar el trabajo. Cuando el trabajo se especializa, y ese es un concepto que identificó Adam Smith en el siglo XIX, entre más volumen de producción, más podemos especializar. Y la especialización logra que el trabajo sea más eficiente. La gente se va haciendo experta en lo que hace, pues hace una cosa a lo largo de todo el día y entonces se convierte en un experto en ese tema. Y el otro factor que permite la disminución de los costos es que la tecnología más grande generalmente es por unidad de producción, es más barata. Una pasteurizadora, como hemos visto aquí, grande, tiene costos medios de producción más bajos. Pero una ordeñadora, entre más grande es, también la ordeñadora cuesta más cara. Pero el litro de leche ordeñado con una ordeñadora grande es un litro de leche más barato que con una ordeñadora pequeña, porque el volumen de producción disminuye los costos. Entonces, dos factores para lograr economías de escala: especialización del trabajo y tecnología mayor es también tecnología más barata. ¿Qué pasa entonces después de lograr esas economías de escala? Lo que vemos es que hay deseconomías de escala. Y en las deseconomías de escala, los dos factores que acabo de mencionar siguen presentes. Sigue habiendo posibilidades de especializar el trabajo y sigue habiendo posibilidades de abaratar el costo del equipo, ¿no? Que explica que haya deseconomías de escala. Es decir, que el costo por litro de leche aumente en vez de seguir disminuyendo. Y lo que logra eso es la ineficiencia. Si tomamos ejemplos del sector agropecuario, un establo, por ejemplo, ¿qué parte de los calores se detectan en una empresa de 1000 vacas? Solo el 30%. Eso es un costo muy grande y se debe a la ineficiencia. Cuando tenemos un establo de 15 vacas o de 20 vacas, el productor conoce
a las vacas por nombre y no, si la vaca entra en calor, no deja de detectarlo. Pero cuando son 1000 vacas, el 70% de los calores no se detectan. Y eso pasa en todas las empresas. Tenemos siempre una ciencia que aumenta los costos. Ese es el factor que logra pasar de las economías de escala a las deseconomías de escala. Voy a tomar el ejemplo de las economías de escala que vimos desde el principio, me regreso a la primera gráfica, para aplicarla al sector agropecuario. Si vemos la primera curva de costos medios de corto plazo, podemos aplicarla a un establo que tienen vaquitas que conocemos como pintas de negro, o sea, cruces de raza Holstein con otras razas, y esas vaquitas para producir hasta 5, 6, 10 litros son muy eficientes. ¿Por qué? Porque comen rastrojo, el que la saca y pastorean, el que le saca a pastorear las vaquillas es el hijo de la empresa cuando regresa de la escuela, y entonces sus costos son bajísimos, producen muy pocos litros, pero esos litros son muy baratos. Sin embargo, para pasar de 10 litros a 20 o 30, esas vacas tienen costos muy grandes porque la calidad genética, si les damos alimento balanceado, su conversión es muy mala. Entonces tenemos que pasar de una vaquilla pinta de negro a una vaquilla de raza pura. El establo que produce 20 o 30 litros de leche necesita vacas de raza pura. Y entonces los costos de pasar de vaquillas pintas de negro a raza pura, los costos disminuyen, que es lo que vemos en la curva de costos medios corto plazo número 2. Sin embargo, si queremos pasar de 30 litros a 40 o 45, que ya es muy común en los establos intensivos, la vaca o las vacas de raza pura ya no tienen la calidad genética para ese tipo de producción, para esa intensidad de producción. Y entonces es mejor pasar de vacas de raza pura a vacas de registro, o sea, animales de calidad genética superior. Y entonces, de nuevo, los costos de seguir con las vacas de raza pura aumentan a partir del cruce y los costos de disminuir a partir de ese nivel cuando nos cambiamos de la raza pura a las de registro, entonces los costos siguen disminuye. El concepto aquí, la importancia de este análisis de muy largo plazo es que nos permite identificar economías de escala y deseconomías de escala. Sin embargo, llamo la atención sobre el hecho de que en el sector agropecuario, en general, en el mundo, las economías de escala no existen. Las economías en el sector agropecuario son neutras a la escala. ¿Por qué son neutras a la escala? Porque si yo compro una vaca en 20,000 pesos y compro 2, la segunda vaca no va a costar más barata. Y si compro 3 o 10 o 15, nadie me va a rebajar el precio de la vaca. Tampoco el precio de las toneladas de alimento. Si compro 1 o 2 o 3 o 5, el costo de cada tonelada va a ser el mismo. ¿Qué porcentaje del costo total de producción de leche es el alimento balanceado? Pues entre el 60 y el 70%. En ese no hay economías de escala. Entonces ni la vaca, ni el alimento, ni la mano de obra, si contrato a un empleado le tengo que pagar lo mismo que si a cada empleado que si contrato a 10 o a 20. Nadie me va a bajar el costo de la mano de obra porque tengo un mayor número de empleados. Mucho cuidado con eso porque el concepto de economías de escala está en boca de mucha gente que no entiende el concepto. Pero repito, en el sector agropecuario las economías de escala no existen. El sector agropecuario, y si pensamos en México, el 80% de las empresas del sector agropecuario tienen menos de 5 hectáreas. Entonces, hablar de economías de escala en el sector agropecuario en México, pues es algo que obviamente no existe. Es cierto que si yo compro una ordeñadora más grande, en la ordeñadora, en el costo de la ordeñadora, sí hay economías de escala porque eso es industria. Las ordeñadoras o los tractores que se compran para el sector agropecuario, en eso sí hay economías de escala. Pero la importancia que tiene
ese costo en el costo total de producción es mínima. Entonces en el total no hay economías de escala. Entonces aquí vamos a hacer un resumen y voy a añadir algunos conceptos que no mencioné anteriormente. En el sector agropecuario, en general, como ya dije, las economías son neutras a la escala. Vemos aquí que el 80% de las empresas agropecuarias en México tiene menos de 5 hectáreas y entonces hablar de economías de escala no tiene sentido. Recordemos que lo que provoca que haya deseconomías de escala es la ineficiencia. Las empresas grandes que entran en ineficiencia de detección de calores, las mortalidades en empresas grandes son más grandes que las chicas, etc. Eso permite o provoca que los costos aumenten después de un cierto volumen, de un cierto tamaño, un volumen de producción o un tamaño de empresa. Es importante que nos demos cuenta de un concepto que mucha gente confunde. El concepto es que cuando muchas empresas pequeñas se organizan en una unión de productores, y voy a poner el ejemplo de la unión de productores de porcicultores del estado de Sonora, que conozco bien, todos los productores de cerdo en el estado de Sonora, que son muchos y grandes, algunos tienen tamaños grandes, pero la mayoría son pequeños o medianos. Todos ellos están agrupados en la unión de productores. Y la unión de productores compra todo el alimento que necesita, todo el sorgo, por ejemplo, que necesitan para todas las empresas. Entonces compran barcos de 40,000 toneladas y eso les permite reducir el costo de cada kilo de sorgo a un precio muy bajo. Sí, es una economía muy importante, pero no se debe a la escala. El tamaño de las empresas no cambió. Lo que cambió fue que las empresas, todas las empresas, se organizaron. Pero organización es diferente de economía de escala. La organización no cambia la escala. Las empresas siguen siendo del mismo tamaño y por lo tanto no podemos decir que eso es una economía de escala. El otro tema importante es un tema que conocemos con el nombre de estructura de costos y es la única herramienta que nos permite comparar costos en el tiempo. El costo de hace 10 años o 20 con el costo actual. Tomo como ejemplo el que acabo de utilizar, el alimento. El alimento en la producción pecuaria es 60 o representa el 60 o el 70% del costo total de producción. Eso es cierto desde que yo estudié la carrera en los años 60 del siglo pasado y sigue siendo válido el día de hoy. Y ese es la herramienta que vamos a analizar. Veamos a ver. ¿A qué se refiere? La estructura de costos se refiere a tomar todos los conceptos de costo que se erogan en una empresa, sus valores, que es lo que aparece en la segunda columna de este cuadro. Tenemos en el concepto, la preparación de la tierra. Este es un concepto de una siembra de alfalfa. Luego la siembra, la fertilización, los riegos, el control de plagas, la cosecha y la suma total. Todos esos conceptos suman un total de 7,305 pesos. Ahora, la herramienta estructura de costos a lo que se refiere es a identificar qué porcentaje de los 7,305 pesos representa la preparación de la tierra. Y eso es 19,16%. La siembra representa el 43,8%, la fertilización el 12%, etc. Esos valores, ese porcentaje del costo total, es un valor que no cambia en el tiempo. Tiene que suceder cosas que afecten de manera muy importante a los costos para que eso cambie. Les doy un ejemplo. Cuando México entró con el llamado Telecán en la apertura comercial, cuando a través del Telecán pudimos empezar a importar sorgo y otros alimentos de los Estados Unidos, en donde hay muchos subsidios para la producción, porcentaje que representó el alimento cambió y en muchos casos hizo que actividades como la engorda de ganado en corral, que hasta antes de Telecán no existía en México, prácticamente no había, excepto alguna empresa por ahí que pues podía vender muy caro el ganado, eso no existía, era una actividad prácticamente inexistente en México. Todos los intentos que hubo de poner corrales
restaurantes de engorda y ahí los podemos ver, son empresas abandonadas, las infraestructuras están abandonadas. Y eso permitió la importación de insumos subsidiados de Estados Unidos, permitió que hoy en día estemos cada vez más engordando ganado en corrales. Pero, repito, la estructura de costos es un tema que nos permite hacer comparaciones en el tiempo, porque salvo que, como el ejemplo que acabo de mencionar, suceda algo extraordinario, entonces son costos que no varían en el tiempo. Vamos a hablar ahora de la herramienta que conocemos como centros de costos que posee al principio de la plática y que aquí vamos a ver con detalle. Entonces, repito, los centros de costos son una herramienta indispensable de llevar a cabo en todos los análisis que hagamos de costos de las empresas en las que trabajamos para aplicárselo a todos aquellos que son productos intermedios. Hablé de la alfalfa, vuelvo a hablar, por ejemplo, de la producción de vaquillas de reemplazo, puedo hablar de los lechones que se producen en una empresa que vende los lechones al mercado o que los compra para engordarlos. Y aquí les pongo un ejemplo. La alfalfa producida en la empresa y la alfalfa que se compra en el mercado. A la izquierda vemos que la alfalfa en el mercado cuesta 25,000 pesos menos que si yo la produzco en la empresa. A mí en la empresa la tonelada de alfalfa me cuesta 50,000 pesos porque soy ineficiente, tengo costos muy altos de semilla, de fertilizante, etc. Y entonces si a mí me cuesta 50,000 pesos y yo la puedo comprar en el mercado a 25,000, entonces el análisis de centro de costos, es decir, haber separado el costo de la alfalfa del resto de la empresa, es la única herramienta que me permite darme cuenta que yo soy muy ineficiente, que comprándola en el mercado tendría un ahorro importante y por lo tanto más utilidad. Ese análisis puede ser también, como resultado, identificar que soy muy eficiente y que yo produzco la alfalfa a precios menores que los que corren en el mercado. Tengamos en cuenta que en el precio de mercado ya le pagamos a alguien las utilidades de su producción. Cuando nosotros producimos en la empresa, son nuestros costos netos y entonces podemos abaratar el costo de producción porque nuestra alfalfa producida en la empresa cuesta menos que la que se produce en el mercado. En números, por ejemplo, si yo veo la empresa en su conjunto, veo que mi costo es de 75,000. En la leche tengo 75,000 pesos. Y ahí está el ejemplo de que la alfalfa en la autoproducción vale 50 y en el mercado vale 25. Y entonces si yo no identifico por separado la alfalfa, mis utilidades van a ser de pesos, pero si dejo de producir la alfalfa y la compro en el mercado mis utilidades van a ser mayores, ¿ok? Van a ser de 50,000 pesos.